Ahora vamos a continuar analizando problemas con integrales indefinidas y también encontrando la constante integración. Pero para abordar los problemas vamos a hacer una breve introducción de algo que ustedes van a ver en otros cursos, pero vamos a hablar de las funciones de costo y de ingreso principalmente. Entonces, cuando tenemos una función de costo, la denominamos así como C de X. Cuando hablamos de producción de mercancías, que se incurren costos para producir mercancías, generalmente el número de unidades producidas es la variable y se denomina con X. Y cuando se deriva una función de costos, o se le saca su derivada, eso se le llama costo marginal, porque son variaciones en el margen, o sea, una pendiente, una derivada. Y lo que indica el costo marginal, C' de X, es cuánto varían los costos cuando la producción varía en una unidad. Así, ¿verdad? ¿Cuánto aumentarían los costos si producimos una unidad adicional? De forma similar, los ingresos, ¿verdad? Los ingresos, el número de unidades vendidas es la variable y el precio es el coeficiente. Entonces, no hay ingresos fijos, pero a contrario de los costos, sí hay costos fijos, ¿verdad? Los costos fijos es la constante de integración y los costos variables van a ser los que dependen de X. El siguiente ejercicio dice así: el costo marginal después de producir X artículos está dado por C' de X, ¿verdad? El costo marginal igual a 4 más 0.06X. Y luego nos da información adicional. Cuando se producen 10 artículos, o sea, cuando X es igual a 10 artículos, los costos, o sea, la función de costos asciende a $68. Y nos pide encontrar la función de costos y determinar los costos cuando se producen 20 artículos. Ya sabemos que si tenemos el costo marginal, para encontrar la función de costos vamos a integrar, ¿verdad? Entonces la integral de 4 más 0.06x diferencial de x va a ser igual a la integral de 4, como es una constante, nada más la multiplicamos por x, por la variable de integración, y 0.06x lo vamos a multiplicar el 0.06 por la integral de x, que está a la 1 y se vuelve x al cuadrado entre 2. Todo ello lo sumamos más c. Esto que tiene x es el costo variable y c es el costo fijo, y la suma de los dos hacen los costos totales. Entonces la función de costos sería 4x más 0.03, porque 0.06 entre 2 da esto, x cuadrado más c. Ahora que ya tenemos la función de costos indicada, para conocer el valor de c, utilizamos esta información, ¿verdad? Cuando x es igual a 10, los costos son igual a 68. Cuando x es igual a 10, los costos son igual a 68. Por lo tanto, 68 vamos a igualar a la función de costos y en lugar de x vamos a escribir 10. 68 igual a 4 por 10 más 0.03 por 10 al cuadrado más c. De forma que la única incógnita va a ser c, y esa es la que vamos a despejar. Aquí 4 por 10 es 40, 0.03 por 10 al cuadrado va a ser 3 y c sigue siendo c. Entonces 68 menos 40 menos 3 igual a c nos va a dar que c es 25. Si c es igual a 25, yo puedo reescribir la función de costos como 4x más 0.03x cuadrado más c, y en lugar de c aquí voy a escribir 25. En el documento ya va a ir bien, ¿verdad? Va a ir la palabra, va a ir la cifra 25, pero aquí va 25. Entonces, ¿a cuánto ascienden los costos cuando se producen 20 artículos? Cuando x es igual a 20. Entonces, vamos a encontrar c de 20. Vamos a poner 4 por 20 más 0.03 por 20 al cuadrado más 25. Y nos va a dar que los costos ascienden a 117, ¿verdad? Espero que no tengan duda con ese ejercicio. Vamos a ver el siguiente, que es un poco más extenso y dice así: para instalar una fábrica de camisetas se incurre en los costos fijos
aquí ya nos da los costos fijos, están en azul, $20,000. Y el costo marginal es C' de X 0 y hay 4 ceros antecediendo al 6x al cuadrado menos 0.05x más 7. Entonces nos pide, ¿verdad?, encontrar la función de costos. Si cada camiseta se vende a $18, ¿cuál es la ganancia de vender 100 camisas? Entonces vamos a resolver primero el literal A, la función de costos. Vamos a integrar el costo marginal y acá nos va a quedar de la forma siguiente, ¿verdad? Este es una constante, 0.0006, multiplicado por la integral de x cuadrado, que va a ser x al cubo sobre 3. Acá como menos, ¿verdad? 0.05 por x a la 1 más 1, es decir, al cuadrado, entre 2 más 7 por x más 20,000, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que son los costos fijos y que es la constante. Aquí ya no tenemos que encontrar la constante, ya la conocemos, ¿verdad? La volvemos a expresar, 6 entre 3 es igual a 2 y le anteceden las cifras decimales, ¿verdad? Y lo demás queda sin modificar. Y luego nos dice que si la camiseta se vende a $18, ¿cuál es la ganancia de vender 100 camisas? ¿Verdad? Entonces vamos a identificar la función ingresos. Ingreso es precio por cantidad y ya sabemos que el precio son $18 y que las cantidades vendidas son X. Entonces ingreso en función de X va a ser igual a 18X. Ahora que ya tenemos los ingresos, vamos a hacer la función de ganancias. Ganancia en función de X es igual a ingresos menos costos. Es decir, que la función de ganancia va a ser ingresos 18x menos, y aquí encierro en corchetes toda la expresión de costos, los costos, ¿verdad? Y ya tengo todo en función de X. La ganancia, todo en función de X. Y como aquí me pregunta cuál es la ganancia de vender 100 camisas, entonces en lugar de X voy a escribir 100. Y ustedes háganlo todo en la calculadora y yo solo voy a escribir de forma resumida los ingresos, que son 1800, y toda esta expresión de los corchetes me quedó en 2695. Es decir, que los ingresos serán menores a los costos, por lo tanto, cuando se venden 100 camisas no hay ganancia, hay una pérdida de menos 895. Y si se produjeran 200, es decir, nada más sustituiríamos 200 en X, en esta misma expresión de ganancias, y obtendríamos la pérdida o la ganancia, ¿verdad? Dependiendo de los ingresos y los costos. Si se percatan, aquí hay una serie de ejercicios, 4, muy similares, que están hablando. El primero, muy similar al último, habla de costos y nos pide ingresos o ganancias, perdón, nos pide ganancias, por lo tanto tenemos que formar la función ingreso y también nos pide los costos. Los demás nada más nos piden costos, ¿verdad? Esto lo podemos hacer uno en la clase y ustedes hacen los demás, ¿verdad? Esto es todo.